¿Qué pasaría si un país entero decidiera invertir todos sus ahorros en una sola startup y esa startup resultara ser un fracaso absoluto? Pues esto no es una historia inventada, sucedió de verdad a finales del siglo XVII y el resultado fue, nada más y nada menos, que la creación del Reino Unido. Vamos a desgranar cómo una ambición desmedida, un exceso de confianza brutal y una planificación de negocio terrible llevaron a Escocia a perder su independencia. A ver, pensemos un momento en la escala de todo esto. No estamos hablando de un fondo de inversión que se arriesga, no. Hablamos de una nación entera. Desde duquesas hasta herreros, todo el mundo metió ahí su futuro, su dinero, sus esperanzas, en un único y deslumbrante proyecto. Fue la gran apuesta nacional de Escocia. Un todo o nada que desde luego lo cambió absolutamente todo. Y aquí se ve perfectamente el contraste, que es abismal. Por un lado, el sueño, un imperio escocés, rico, glorioso, compitiendo de tú a tú con Inglaterra. Y por el otro, la cruda realidad, un pantano mortal, la ruina económica de todo el país y como remate, la pérdida de su independencia. La ambición se transformó en una humillación histórica en toda regla. Bien, para entender cómo se pudo llegar a este desastre, vamos a seguir la historia paso a paso. Veremos la desesperación que lo impulsó todo, la locura financiera que se desató, el desastre sobre el terreno y, por supuesto, las consecuencias que redibujaron el mapa de Gran Bretaña para siempre. Para comprender esta locura colectiva, lo primero es viajar a la Escocia de finales del siglo XVII. Y os lo adelanto, no era un lugar precisamente agradable. La situación era directamente catastrófica. Se conocieron como los 7 años malos. Hubo hambrunas masivas, cosechas que se congelaban y una economía hecha polvo. Mientras tanto, justo al lado, su vecina Inglaterra se estaba forrando con el comercio colonial. Escocia se sentía atrapada, asfixiada económicamente por las leyes inglesas, y necesitaba una salida, una idea, lo que fuera para cambiar su destino. Y en medio de este panorama tan desolador, apareció William Paterson, un financiero con visión, uno de los fundadores del Banco de Inglaterra, nada menos. Su plan parecía infalible: montar una colonia en el Istmo de Panamá, en una zona llamada Darien, para crear una ruta comercial por tierra que conectara el Atlántico con el Pacífico. Ojo a sus propias palabras, porque revelan la escala de la ambición. No estaba vendiendo una simple colonia, estaba vendiendo el control del comercio mundial. Básicamente, su idea era construir el Canal de Panamá 2 siglos antes de tiempo, creando un atajo que revolucionaría las rutas hacia Asia, una promesa casi irresistible para una nación que estaba al borde del colapso. Y ahora vamos a ver cómo esta idea tan ambiciosa se convirtió en una obsesión nacional, en una auténtica burbuja especulativa. El plan inicial de Paterson era buscar inversores en Londres y Ámsterdam. Pero claro, los grandes comerciantes ingleses, sobre todo la Compañía de las Indias Orientales, vieron el plan como una amenaza directa a su monopolio y presionaron para bloquearlo. La reacción de Escocia fue de puro orgullo herido. ¿Ah, sí? ¿No nos dejáis? Pues lo hacemos solos. El proyecto dejó de ser un negocio y se convirtió en una cruzada patriótica. Y la respuesta del pueblo escocés fue simplemente asombrosa. En cuestión de semanas, la Compañía de Escocia recaudó 400.000 libras esterlinas. Hoy puede no parecer mucho, pero para un país tan empobrecido era una auténtica fortuna. ¿Pero qué significaba esa cifra para la economía de Escocia en ese momento? Y aquí está el dato clave. Esas 400.000 libras eran, según las estimaciones, entre una quinta parte y la mitad de todo el dinero líquido que había en Escocia. El país entero, desde la aristocracia hasta la gente más humilde, se lo jugó todo a una sola carta, una inversión total y absoluta. La economía moderna tiene un nombre para esto: exceso de confianza. Es un sesgo de manual que lleva a los inversores a creer que saben más de lo que realmente saben, a ignorar los riesgos y a crear burbujas que, tarde o temprano, acaban estallando. Escocia se convirtió, sin saberlo, en un ejemplo de libro de este fenómeno. Bien, ya tenemos el dinero, el orgullo nacional por las nubes. La expedición por fin zarpó. Y es aquí donde el sueño empieza a convertirse en una auténtica pesadilla. Esta cronología es escalofriante, muestra lo rápido que fue el desastre. En julio de 1698, 1.200 colonos se marcharon llenos de esperanza. Para el verano siguiente, la colonia era literalmente un cementerio. La malaria, la fiebre amarilla y el hambre los estaban aniquilando a un ritmo de hasta 10 personas al día. ¿Pero por qué? El problema de base fue la planificación. La información sobre Darien venía de los relatos de un cirujano pirata, un tal Lionel Waffer, que describía un paraíso exótico. Lo que pasa es que los promotores ignoraron convenientemente sus avisos sobre las lluvias torrenciales y lo insalubre que era el sitio. El lugar elegido era en realidad un pantano imposible de habitar. Y si la elección del lugar fue mala,
La de las mercancías para comerciar fue, simplemente absurda. Para negociar con los indígenas y los colonos españoles, ¿qué se llevaron? Pues una selección de productos sin ningún sentido. Miles de pelucas, ropa de lana y Biblias en inglés. Es que tratar de vender una peluca empolvada a un indígena cuna en mitad de la selva tropical es algo que casi daría risa si no fuera por la tragedia que supuso. Y por si la mala planificación y las enfermedades no fueran suficientes, varios factores externos terminaron de sentenciar a la colonia. El punto clave es que los colonos quedaron atrapados en un fuego cruzado. Por un lado, su propio rey, Guillermo III, que también era rey de Inglaterra, prohibió a las colonias vecinas que les ayudaran para no enfadar a España. Y por otro lado, claro, el Imperio Español consideró la colonia una invasión de su territorio y envió tropas para atacarlos. Estaban completamente solos, abandonados y asediados. El coste humano de toda esta aventura fue espantoso. Entre la primera expedición y una segunda que fue de rescate, partieron unos 2.500 colonos. Volvieron a casa menos de 500. Más del 80% de los que fueron murieron por las enfermedades, el hambre o los combates. Cuando los poquísimos supervivientes lograron volver, el dolor en Escocia se transformó en una ira inmensa. Y esa ira tenía un objetivo clarísimo: Inglaterra. La sensación general fue que la traición inglesa, la prohibición de ayuda del rey, había sido la puntilla, lo que había garantizado el fracaso. Y esto no hizo más que alimentar un sentimiento anti-inglés que ya venía de lejos. Y con esto llegamos a la fase final de la historia, el momento en que el desastre financiero se convierte en una crisis política que va a cambiar el curso de la historia para siempre. La cadena de acontecimientos que vino después fue inevitable. Con Escocia en bancarrota y sus élites arruinadas, la única salida era pedir ayuda a Inglaterra. Londres aceptó, pero el precio fue muy alto. Ofreció un rescate conocido como el equivalente para compensar a los inversores de Darien. Pero a cambio, Escocia tenía que disolver su propio parlamento y unirse políticamente a Inglaterra. Así que al final todo se redujo a un intercambio histórico. Escocia perdió su soberanía política, su parlamento y su sueño de tener un imperio propio. ¿Y qué ganó a cambio? Pues un rescate financiero que salvó a su clase dirigente, estabilizó su economía y sobre todo le dio acceso a los mercados coloniales de Inglaterra, que era justo lo que llevaban décadas anhelando. Y esto nos deja con la pregunta final. Un debate que más de 300 años después sigue muy vivo. ¿Fue la unión un trato pragmático para sobrevivir a una catástrofe que ellos mismos habían provocado? ¿O fue el precio de una traición, en la que la independencia de una nación se vendió para tapar las deudas de una mala inversión? Una pregunta que sin duda resuena hasta hoy.